En esta diapositiva hablaremos sobre un parásito de gran importancia médica, Naegleria fowleri. Naegleria fowleri es un organismo amante del calor, es termofílico, por lo cual van a crecer mejor a temperaturas de 46 grados centígrados. Estas pueden sobrevivir por periodos cortos a temperaturas más altas. Son amebas patógenas oportunistas de vida libre. Esto quiere decir que son capaces de sobrevivir y reproducirse sin necesidad de un hospedador. Está presente en el agua dulce templada, por ejemplo en lagos, ríos y aguas termales. Se hallan en la biosfera en gran diversidad de hábitats. Aire acondicionado, aguas termales, aguas de hidromasajes, aguas embotelladas, piscinas naturales artificiales, albercas, lagos, aguas minerales, suelo, etc. La clasificación taxonómica de las amebas de vida libre están cambiando debido a los estudios de biología molecular, en especial a la secuencia genómica de géneros y especies que se van aislando. Sin embargo, se presentan ambigüedades en esta clasificación. Naegleria fowleri es de reino protista, de filo Percolozoa. Pertenece a este filo porque sus miembros pueden cambiar entre etapas ameboides, flageladas, quistes, o sea que las podemos encontrar entre estas tres etapas. Es de clase Heterolobosea, de orden Schizopyrenida. Se clasifican en este orden ya que alternan entre etapas ameboides, flageladas y quistes. Esto quiere decir que pueden cambiar de la etapa ameboide a flagelada y de flagelada a ameboide según las condiciones ambientales. Es de familia Balcanfidae, de género Naegleria y de especie Fowleri. Si hablamos de su morfología, Naegleria fowleri se va a encontrar en tres etapas de vida diferentes, en las cuales sus características van a ir variando. Por ejemplo, en la forma de quiste, Naegleria fowleri tiene un núcleo con nucleolo, tiene un ostiolo que le va a permitir que el trofozoito salga y tiene vacuolas alimenticias. Mide entre 15 a 18 micras. En la forma de trofozoito va a medir de 8 a 20 micras y en forma de trofozoito flagelado va a medir de 8 a 20 micras. Es importante que sepamos que solamente el trofozoito es la única etapa infecciosa de este parásito. Aquí lo vamos a poder observar un poquito mejor. Como les había comentado, tiene tres etapas, las cuales el quiste, el trofozoito ameboide y el trofozoito flagelado. La única etapa infecciosa de la ameba, como les había dicho, es el trofozoito, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este trofozoito va a tener una apariencia granular y de un solo núcleo. Estos trofozoitos se replican por división binaria, durante la cual la membrana nuclear permanece intacta. Este proceso es llamado promitosis. Los trofozoitos infectan a los humanos o animales al penetrar en el tejido nasal. Migran hacia el cerebro y a través de los nervios olfatorios causan meningoencefalitis amebiana primaria. Es muy importante que tengamos en cuenta que los trofozoitos únicamente se van a encontrar en el líquido cefalorraquídeo y en los tejidos una vez ingresados en el organismo, mientras que las formas flageladas se encuentran ocasionalmente en el líquido cefalorraquídeo. Los quistes no se van a ver en el tejido cerebral. Si el medio no es propicio para la alimentación y el crecimiento, como temperaturas frías o que la comida escasea, esta ameba o flagelado formarán este quiste. La forma de quiste, como lo había mencionado, es de forma esférica. Tiene una pared de una sola capa con un solo núcleo. Estos quistes son muy resistentes al medio ambiente y aumentan las posibilidades de supervivencia hasta que se produzcan mejores condiciones ambientales. Es muy curioso este parásito, ya que puede alternar, depende de las condiciones en las que se encuentre, su etapa en la cual este parásito debe de estar. Por ejemplo, como lo había mencionado antes, estos quistes, si ven que el ambiente no es propicio, este parásito, si ven que el ambiente no es propicio, se van a convertir en quistes. Y cuando ellos ven que su ambiente es propicio, se convertirán en trofozoitos flagelados. Cuando hablamos del mecanismo patogénico, debemos de tener bien claro que el paso inicial crítico en este proceso de infección es que los trofozoitos se unan a la mucosa nasal. No hay otra forma en la cual puedan entrar a nuestro organismo, o es muy poco probable que nos infectemos de este parásito a través de tomar agua contaminada. La única forma en que puede entrar a nuestro organismo es a través de la mucosa nasal.
Posteriormente hay un aumento en la tasa de locomoción y una respuesta quimiotáctica a los componentes de las células nerviosas. Durante la invasión de los tejidos, los trofozoitos obtienen acceso a las glucoproteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina, el colágeno y la laminina, que se encuentran en la lámina basal y en las células circundantes en el tejido. Se cree que Naegleria fowleri se inocula en células de cultivo de tejidos, destruyendo la monocapa celular y causan un efecto citopático. Cuando ese parásito atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides, llega al espacio subaracnoideo y luego se sitúa en el sistema nervioso central, cerebro, meninges, produciendo una necrosis. El tiempo de incubación de cuando ese parásito atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides, llega al espacio subaracnoideo y luego se sitúa en el sistema nervioso central, cerebro, meninges. No hay un mecanismo exacto por el cual sepamos actualmente que Naegleria contrarresta la respuesta inmune del huésped, pero sabemos que es muy curioso cómo Naegleria fowleri destruye las células sanas por trogocitosis y por la liberación de moléculas citolíticas. Estas van a ser muy importantes para llevar o desarrollar ese mecanismo patógeno exitosamente para evadir el sistema inmunitario del huésped. Se ha demostrado que Naegleria fowleri es resistente a la lisis por las moléculas citolíticas y son resistentes al factor de necrosis tumoral y al complejo de ataque de membrana del complemento. El conjunto de datos disponibles actualmente sugiere que la inmunidad innata puede desempeñar un papel más importante que la inmunidad adquirida en la resistencia a este parásito. Los componentes del sistema inmune innato han demostrado responder exitosamente a la infección de Naegleria fowleri, incluyendo el complemento, neutrófilos y macrófagos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Naegleria fowleri es altamente patógena y tiene enzimas como la tripsina, la papaína, la endoglicosidasa H o la fosfolipasa C, que están destinadas para eliminar estos componentes de la superficie, y por lo tanto hay un aumento en la susceptibilidad de las amebas resistentes al complemento y a la lisis mediada por el mismo. La manera en que este parásito destruye las células por trogocitosis, es decir, la ingestión fragmentaria, es usando una estructura llamada taza de comida en su superficie. Sin embargo, el modo que se aplica para destruir las células depende de la cepa de la ameba. Por ejemplo, las cepas débilmente patógenas destruyen a las células nerviosas por ingestión utilizando lo que ya les mencioné antes, que es la taza de comida, mientras que las cepas altamente patógenas lisan las células nerviosas al contacto y posteriormente ingieren los restos celulares que se generan. Como ya les había mencionado antes, el tiempo de incubación de este parásito es muy corto, por lo cual los síntomas van a aparecer de una manera muy rápida o repentina. Pero podemos observar en los pacientes una fiebre alta, fotofobia, dolor de cabeza, rigidez nucal, confusión, irritabilidad y la inquietud progresan al delirio, al coma y finalmente a la muerte. Regularmente los pacientes no tratados mueren al corto lapso de 2 a 3 días desde el inicio de sus síntomas. Como ya les había mencionado antes, la meningoencefalitis a mediana primaria no es a menudo considerada como un probable diagnóstico, ya que es rara, y la mayoría de los diagnósticos se hacen post-mortem. Es importante que hagamos una identificación rápida de este parásito, ya que puede ayudar a que el tratamiento sea lo más rápido posible, que el paciente pueda obtenerlo lo más rápido posible. Un examen que podemos hacer es el examen del líquido cefalorraquídeo, en el cual únicamente vamos a encontrar trofozoitos, y un diagnóstico definitivo es la identificación de microorganismos en las biopsias cerebrales o cutáneas o mediante cultivo. En esta imagen podemos observar
el inciso A, un frotis de líquido cefalorraquídeo con tinción de Giemsa. En la sección B encontramos una sección del cerebelo que muestra una inflamación extensa o prominente. Y en la C igual encontramos una destrucción extensa de la arquitectura del cerebro, con grandes cantidades de amebas en el área señaladas. Están señaladas con las flechas. Si no se inicia el tratamiento adecuado, el paciente puede morir de 2 a 3 días después del primer síntoma. Naegleria fowleri es altamente sensible a la afuntericina B, al miconazol y rifampicina. La duración del tratamiento puede ir de 10 a 14 días. Y el tratamiento o el resultado del tratamiento siempre va a depender del estado inmune del paciente y también de la virulencia del patógeno. No hay medios que controlen los niveles naturales de Naegleria fowleri en lagos y ríos, lo que les dificulta esto la prevención. Pero una medida que puede ser utilizada es evitar la exposición a todo tipo de actividades que se realicen en aguas dulces como lagos, ríos o estanques, especialmente en meses de verano, ya que sabemos que este microorganismo es termofílico y cuando la temperatura es más alta, el riesgo de que podamos contagiarnos por este parásito es aún más. Otra prevención podría ser unas pinzas que se colocan en la nariz, los cuales pueden disminuir la posibilidad de que este patógeno entre por nuestra mucosa nasal. En conclusión, el número de distribución universal, su tasa de mortalidad es de un 95%. Hasta el año 1998 se habían descrito más de 344 casos, de los cuales 86 proceden de los Estados Unidos. Se han encontrado en Nueva Zelanda, Nueva Guinea, España, Australia, Checoslovaquia, Bélgica, Costa Rica, y aquí en Latinoamérica se han registrado casos en Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica y México.